Conocí a Cortázar en la secundaria, influenciada por mi hermana más grande que también lo estaba leyendo en lengua y literatura y no le gustaba. Yo también lo veía con cierto desagrado. Ahora lo amo directamente, pero no solo por lo que escribió, sino también por invitarnos a reflexionar y a pensar el mundo desde otros puntos de vista. ¿Qué más se le puede pedir a un autor? Así como lo hice en el video de Jorge Luis Borges, esta vez me propuse investigar un poco más a Cortázar, buscar información sobre él y por eso este video comienza con las 5 cosas que no sabías de Julio Cortázar. Pero empecemos con los datos biográficos. Julio Florencio Cortázar nació accidentalmente en Bruselas, Bélgica. Su papá, técnico económico, trabajaba como titular de una misión de la delegación argentina en aquel país y ese 26 de agosto de 1914 la familia estaba en Europa. El contexto de su nacimiento fue inolvidable para la madre, porque las tropas alemanas del Kaiser estaban invadiendo Bélgica en ese preciso momento y se podían escuchar los ruidos de la violencia armamentística. Tiempo después, la familia buscó un terreno neutro en Suiza y finalmente se mudaron a España. Cuando Julio, al que llamaban cariñosamente Cocó, tenía 4 años, se radicaron en la localidad de Banfield, en Argentina, país del que sus padres eran oriundos. Cortázar reconocía que nunca le había interesado mucho su árbol genealógico, pero sus raíces eran vascas del lado paterno y francesas y alemanas del lado materno. A pesar de tener 2 hijos, Julio de 6 años y Ofelia de 5, el padre de Cortázar los abandonó en 1920 y la madre debió hacerse cargo de todo. No era fácil ser mujer en esa época, y mucho menos cabeza de familia, y Herminia lo salvó trabajando como empleada pública. Me pone muy triste esta frase de Julio. Mi madre era una mujer totalmente indefensa porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español, pero era absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Julio se recibió de maestro a los 18 años, en esa época se usaba que terminabas el secundario y te recibías con un título, y 3 años más tarde, a los 21, le dieron el título de profesor. Y cuando había ingresado a la universidad, porque deseaba seguir una carrera en un nivel superior, tuvo que abandonarla para poder ayudar a su familia y sostenerla económicamente porque no la estaban pasando muy bien. 1. La relación de Julio Cortázar con la literatura fue cercana desde la infancia. Leía tanto que un médico le recetó alguna vez que le escondieran los libros durante meses para obligarlo a salir al sol. Como era muy enamoradizo, Cocó empezó a escribir sonetos dedicados a sus compañeras de escuela. A los 9 años le dio forma a su primera novela. Aunque siguió escribiendo, estaba seguro de que él quería publicar recién cuando lo que hubiera escrito valiera la pena. Por eso en 1938 publicó su poemario Presencia, pero lo publicó bajo el seudónimo Julio Denis. Cortázar se consideraba un escritor vago. No quería profesionalizar su oficio ni hacerlo parte de una rutina. No criticaba a los que trabajaban distinto, pero se reconocía un autor indisciplinado. Una frase suya que me gusta mucho tiene que ver con la disponibilidad con la que él se consideraba respecto a la literatura. Es decir, que la literatura podía como poseerlo cuando quisiera. El primero en propagar un cuento de Cortázar fue Jorge Luis Borges en 1946, cuando dirigía la revista Los Anales de Buenos Aires. Julio le llevó Casa Tomada y el autor de la Aleph decidió darlo a conocer en las páginas de su publicación. Una coincidencia volvió a unirlos en 1949, cuando Borges escribió el cuento La Casa de Asterión y Cortázar el poema Los Reyes, ambos resignificando el mito del Minotauro y desconociendo el texto del otro. Aunque no fueron amigos, los 2 autores se tenían mutuo respeto. 2.
Cortázar era melómano, amaba principalmente el jazz, podríamos decir también que el tango y la música clásica. Muchos de sus textos incluyen personajes que escuchan música, que hablan, debaten, discuten sobre música, y entiendo que esa es una manera de homenajear también a sus compositores favoritos. Solía decir que buscaba que sus textos tuvieran un ritmo tipo jazz, y que si no lo conseguía, ese texto no servía. De niño había estudiado piano, clarinete y trompeta, y culpaba a una de sus tías por ser la responsable del amor por la música que cultivaba ampliando su enorme colección de discos. Su cuento El perseguidor, novela corta que está incluida en la antología Las armas secretas de 1959, está protagonizado por Johnny Carter, inspirado en el saxofonista Charlie Parker. Mientras vivió en la provincia de Mendoza, Cortázar cofundó un club de jazz. El tango era para él como tender un puente con Buenos Aires, a pesar de vivir tan lejos. De hecho, lo escuchaba para incorporar la forma de hablar coloquial de los porteños que siempre quiso mantener presente en sus diálogos de ficción. Tras su muerte, su primera esposa y albaceas, Aurora Bernardes, vendió la colección de discos, porque no había descubierto el valor que eso podía llegar a tener, pero tampoco quedó ningún tipo de registro de cuáles eran los discos que almacenaba Julio Cortázar. En 2014, al cumplirse 100 años de aquel nacimiento en Bruselas, Karina Wroblewski y Silvia Wierzbicki dirigieron el documental Esto lo estoy tocando mañana, que explora específicamente la relación de Cortázar con la música. Si te está gustando este video, no dudes en ponerle like y también, si es que todavía no lo hiciste, podés apretar el botón rojo para suscribirte al canal. De la misma forma, si crees que hay alguien que le puede llegar a interesar este contenido, me ayudas un montón compartiéndoselo. 3. A pesar de saberse argentino, y más aún latinoamericano, Julio vivió la mayor parte de su vida en Europa. Su primer alejamiento en 1951 no tuvo que ver con cuestiones políticas, aunque en 1977 aseguró sentirse un exiliado. Mucho se ha dicho de la ideología de Cortázar, y si bien es cierto que tenía opiniones al respecto, no se consideraba una autoridad en el tema. De todas maneras, sin pronunciarse a favor de ningún partido político, siempre se dedicó a denunciar gobiernos autoritarios, fascistas, dictaduras militares que gobernaban de facto y también las intenciones imperialistas que guardaban los Estados Unidos respecto a América Latina y al resto del mundo. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal. A medida que fue creciendo como escritor y ensayista, consolidó sus posturas y fue más propenso a decirlas públicamente. Fue opositor al peronismo, que cambió la vida política argentina desde mediados de la década del 40. Cortázar se comprometió políticamente con la región. La Revolución cubana lo atrajo desde el principio y también la defensa de las democracias chilena y nicaragüense, y ahí, en Managua, fue donde le dieron una condecoración hacia el final de sus días. Desde luego yo en persona no es mucho lo que puedo hacer, pero de todas maneras tengo una máquina de escribir y de ahí van saliendo artículos e impresiones sobre Nicaragua que se difunden y que luego, espero, sirven para poner en claro algunas cosas que otro tipo de prensa niega o falsea o cambia. En 1973, Cortázar publicó la novela Libro de Manuel, donde se mezclaba la ficción con noticias reales de las actividades represivas del gobierno de facto argentino presidido por el general Alejandro Agustín Lanusse. Las ganancias por los derechos de autor fueron donadas íntegramente a la causa de los presos políticos del país. Sin embargo, recibió críticas de sectores de izquierda y de derecha por igual. Años más tarde, durante la última dictadura militar argentina, algunos libros de Cortázar fueron prohibidos. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural. Es terrible, porque en unos pocos años, el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados
de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. Para ese entonces, Julio había participado como miembro del Tribunal Internacional Russell, que juzgó delitos de lesa humanidad cometidos en Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia, como parte de una política deliberada que provenía de las altas esferas gubernamentales. 4. Bueno, acá me voy a poner bastante subjetiva y espero que me lo puedan perdonar, pero es que yo soy de Mataderos, en Buenos Aires, Argentina, y en este barrio nació Justo Suárez, conocido por todos como el Torito, un boxeador al que Cortázar inmortalizó en su cuento homónimo. A propósito del Torito, les voy a hablar sobre el amor, la pasión que despertaba en Cortázar el boxeo. Podríamos fechar el inicio de esta pasión en septiembre de 1923, cuando Cocó, de 9 años, escuchó por la radio la memorable pelea entre Jack Dempsey y el argentino Luis Ángel Firpo. De más grande presenció varios enfrentamientos en el Luna Park, escribió sobre boxeo en cuentos y hasta llamó Último Round a una de sus obras. El problema es que es un problema semántico bastante complicado, y es que el segundo libro que yo te di a vos se llama Último Round. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de un último round? Va a haber que modificar las reglas del box, ¿no? Y después podemos agregar algunos rounds suplementarios. Podemos pasar a otro deporte y decir primer halftime de un partido. Bueno, de fútbol. vos arreglate con la Federación de Deportes y yo hago el día que llegue, claro. Uno de sus primeros trabajos al llegar a París fue como comentarista de box en la radio, pero lo echaron por su mala pronunciación. En abril de 1973, y en el marco de una visita que hizo a Buenos Aires, Cortázar fue invitado al Luna Park a ver una pelea. Escribió algunas líneas y fueron publicadas en la revista El Gráfico, que es una revista deportiva. Y ahora vuelvo al Torito, porque nobleza obliga. En realidad, Cortázar dijo que el verdadero personaje de ese cuento no era Justo Suárez, sino que era el lenguaje y nada más que el lenguaje. La historia del boxeador está lejos de ser interesante. Es siempre la crónica vulgar del pobre tipo al que ponen por las nubes para precipitarlo en la ruina, escribió. La metáfora que pinta la pasión del escritor por el boxeo, resumida en una frase: la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Antes de seguir, quiero agradecer profundamente a los que patrocinan este canal, a los que patrocinan Por qué leer, porque me ayudan a seguir. Gracias a quienes lo hacen desde la página de Patreon o también escaneando con la aplicación de Mercado Pago este código QR y haciendo el aporte único que quieran. Gracias. 5. Julio Cortázar era un aficionado a la fotografía. Y aunque ya sé que me van a decir incomprobable, mi opinión, y lo digo siempre, es que hubiera sido un excelente Instagramer. En su cuento Las babas del diablo, el narrador es fotógrafo y considera, entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. En el Centro Galego de Artes da Imaxe de Galicia, España, conservan 4.000 imágenes fotográficas, negativos, positivados y diapositivas y numerosas filmaciones en Super 8 tomadas por Cortázar y donadas por Aurora Bernardes. En las más de 400 páginas que tiene el libro Leer Imágenes, que me muero por tener, pero no sé si algún día lo voy a poder conseguir, están algunas de las fotos de ese archivo. En un ensayo, Cortázar explicó que escribir un texto literario era como tomar una foto, recortar un fragmento de la realidad, fijándolo con determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia. En Los autonautas de la cosmopista, el libro que les recomiendo fervorosamente, y ya tengo la reseña acá en el canal, así que los invito a ir a verla, Cortázar y su última esposa, Carol Dunlop, recorren la autopista París-Marsella a bordo de una Volkswagen
muy viejita a la que denominaron el dragón. Hay registros fotográficos de ambos en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, los podemos ver desayunando, comiendo, de todo. Y lo que más me genera ese libro son las ganas de haber sido una amiga muy cercana de este genio mundial de la escritura. Qué difícil es, después de haber dicho esto, despedirse de este video, despedirse de este autor. Por eso les dejo más contenido. En la descripción van a encontrar algunos audiolibros que grabé con cuentos de Cortázar. Por supuesto, también van a estar todas las fuentes que usé para investigar en este video e incluso algunos videos donde se escucha la voz del propio Cortázar, porque era un gran grabador de audiolibros, de sus propios textos. Así que se los recontra recomiendo. Por otro lado, también quiero que me dejen en los comentarios si les gustaría que hiciera un video recorriendo las zonas de Buenos Aires que homenajean a este autor. Tenemos bares, plazas, calles, estatuas, así que tal vez sea una buena forma de seguir abordándolo y conociéndolo. Los leo. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.